Las consultas en las redes sociales son resueltas en tu programa Indecopi 2.0, espacio donde tú eres el protagonista. En estos momentos, quédate con Indecopi 2.0. Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Indecopi 2.0. Les saluda Mariela Villacorta y el día de hoy me encuentro en la grata compañía de mi amigo Joseph Ojeda. Joseph, buenos días. ¿Cómo estás, Mariela? Buenos días, y hacemos también extensivo el saludo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Simplemente pueden buscarnos como Indecopi Oficial. Así es, Mariela, el día de hoy, antes de salir al aire, conversábamos porque este es el primer programa del año 2020 de Indecopi 2.0, donde como en todas las ediciones conversaremos sobre temas de protección al consumidor. Y hoy, Mariela, tenemos un tema muy importante, ya que estamos en el mes de febrero, se nos avecina una coyuntura, la cual vamos a conversar el día de hoy. El tema es los servicios educativos. Vamos a hablar todo lo referente a lo que son cobros, ya sean cobros indebidos o cobros debidos por parte de los colegios. Y de hecho, Joseph, este tema del día de hoy, estamos seguros que va a traer pues bastantes consultas por parte de nuestros seguidores, porque es un tema en verdad bastante especial, es un tema importante, ¿no? Porque los padres de familia, como bien lo señalas, ya próximos al inicio del año escolar, sí, ¿no? Que va a ser probablemente en algunos colegios fines del mes de febrero, inicios del mes de marzo, ya comienzan a preocuparse por cuáles van a ser los pagos que van a tener que hacer por montos relacionados a la matrícula, a la cuota de ingreso. O qué cobros no me tiene que realizar el colegio, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que conocer, qué estar prevenido ante una situación irregular que el colegio podría hacer, ¿no? Y por esa razón es que nosotros les vamos a brindar toda la información el día de hoy a través de las consultas que nos han hecho llegar amablemente a través de las redes. Y Joseph, de repente comenzar diciendo a los padres de familia que seguramente ya muchos de ellos deben saberlo. De hecho, el Indecopi ha brindado también declaraciones a través de los medios relacionados a esta modificación que ha habido en la ley de centros educativos particulares a través de un decreto de urgencia que ha emitido el gobierno peruano a inicios del mes de enero, y en el cual se cambian algunas cosas relacionadas a la prestación de estos
estos servicios, Joseph. Así es, justamente eso también es materia de la consulta, así que a todos nuestros seguidores, si quieren escribirnos, pues pueden hacerlo y nosotros estamos dispuestos a prestar también nuestra atención y ayudarlos con las preguntas que nos quieran hacer. Es muy importante, Mariela, sobre este tema de los servicios educativos, porque ya que nos encontramos en una coyuntura donde estamos próximos, como bien las he indicado, entonces lo que nosotros queremos hacer en el presente programa es absorber las consultas que ustedes nos puedan hacer llegar y por nuestra parte vamos a realizar algunas recomendaciones a que ustedes puedan tener en cuenta. Justamente dentro de ello, Mariela, podemos considerar una de ellas tan pronto es, señor padre de familia, lo que queremos justamente nosotros en el mercado es que usted también se convierta en uno de nuestros primeros aliados para evitar la informalidad del servicio educativo. ¿Y cómo usted puede ser partícipe de esto? Pues también puede ingresar a lo que brinda el Ministerio de Educación, que es el Identicole, ¿no? Eso va a permitir a que usted, padre de familia, pueda identificar si el colegio o la institución educativa donde usted quiere que su menor hijo pueda recibir la educación cumple con las formalidades o está autorizado por el Ministerio de Educación. Partimos de ahí como primera recomendación y las demás es la que les vamos a dar en el transcurso de este programa y con ayuda de todas las consultas que ustedes nos puedan hacer llegar. Así es, Joseph, efectivamente, como lo señalas, el primer punto de partida para que nuestros hijos puedan tener una educación de calidad es inscribirlos, es hacer que sus estudios se sigan en un colegio o en una institución educativa, ya sea particular o pública, pero que ha sido autorizada por el Ministerio de Educación, ¿no? Porque esto Así nos es. da la seguridad de que se han verificado las condiciones, ya sea como infraestructura, las condiciones en cuanto a la prestación del servicio, por ejemplo, el número de profesores, que el establecimiento tenga determinadas características, también que brinden seguridad a los niños y obviamente, por otro lado, que el colegio pues haya cumplido Por con supuesto. toda la normativa relacionada, Así es, digamos, a la prestación de estos servicios que establece el Ministerio de Educación. Entonces, ya lo saben, padres de familia, a visitar la página Identicole, que es una página, una plataforma que ha puesto a su disposición el Ministerio de Educación para que puedan consultar acerca de si el colegio al cual piensan inscribir a sus hijos o en el cual sus hijos ya están inscritos, pues se encuentra debidamente autorizado por el Ministerio de Educación. Adicional a ello, Mariela, nosotros también, como tal, el Indecopi ha puesto a disposición a ustedes, nuestros padres de familia, seguidores, de que si tienen conocimiento de alguna irregularidad que pueda cometer un colegio o una entidad, una institución educativa privada, pueden escribirnos, hacer las consultas o hacernos llegar esa información al correo colegio2020@indecopi.gov.pe. Eso es justamente a propósito de la campaña que hemos lanzado, que es justamente al colegio con el Indecopi 2020, ¿no es Así cierto? es, Joseph. Y Mariela, nos vamos a precisar qué cobros están permitidos que los colegios puedan realizar a los padres de familia. Así es, y aquí hay que recordar que la información que brinda el Indecopi en materia de servicios educativos es una información que se difunde a lo largo del año. De hecho, la campaña que señala Joseph, que es al colegio con Indecopi 2020, fue lanzada a finales del año pasado y ya en base a esta campaña se brindan recomendaciones relacionadas primero al tema de la formalidad de los colegios y en segundo lugar, ya después de ese punto de partida, en relación a los cobros que se encuentran permitidos en los colegios privados. Joseph, es importante precisar que el programa gira en torno a la prestación de servicios por parte de colegios privados. Que son el ámbito de competencia del Indecopi, pues los colegios públicos son supervisados a través de las UGELs o de las direcciones regionales de educación, que son pues entidades que dependen del Ministerio de Educación. Entonces, en colegios privados, Joseph, recordar a los padres de familia, nunca está de más hacerles saber que solamente están permitidos para la prestación del servicio educativo 3 montos, que son la cuota de ingreso. Hay que precisar que la cuota de ingreso es un monto que está permitido legalmente, pero que no todos los colegios lo cobran, ¿no? Pero que de ser el caso lo cobren, pues digamos este monto sí se puede realizar. El otro monto permitido es el monto de la matrícula y finalmente el monto correspondiente a las pensiones mensuales, que son aquellas que están relacionadas ya mucho más directamente a lo que es el dictado de clases, la prestación del servicio educativo en sí. Y ahí hay un tema sobre el cual también hay que hacer hincapié, y es que el monto de la matrícula no puede ser superior al monto de una pensión. ¿Qué significa esto? Que si es que el colegio en el que pienso inscribir a mi hijo me cobra 150 soles de pensión mensual, el monto de la matrícula no puede superar los 150 soles. Así es, Mariela. Entonces, hemos precisado justamente cuáles son los cobros que debería realizar un colegio y que tú justamente es importante que los conozcas. Ahora, sobre estos cobros que tú ya los conoces, es importante también recalcar que tú como padre de familia tienes la obligación
obligación de exigir que esta información se te entregue por escrito, para que tú conozcas básicamente cuánto es el monto de la matrícula, cuánto es el monto de la cuota de ingreso, y tú también tengas un cronograma de pagos para que tú conozcas en qué fecha tienes que pagar la pensión que corresponda al servicio educativo. Así es, Joseph, y también es importante precisar que a raíz del decreto de urgencia que ha sido emitido, como mencionábamos a inicios de este año, ahora los colegios se encuentran ya en la obligación de informar adicionalmente, como señalas, a los montos correspondientes a la prestación del servicio, matrícula, pensión y también cuota de ingreso. Adicionalmente, los colegios ahora van a tener que informar 30 días antes del inicio de la matrícula. Como mínimo. Como mínimo, por escrito, cuál ha sido, digamos, el incremento en las pensiones en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este año, para la matrícula del año 2020, tendrían que informarme cuánto ha sido el monto que cobraron en el 2015, en el 2016, hasta el 2019. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque esto le va a dar a los padres de familia la posibilidad de conocer en cuánto se ha incrementado los montos. Recordemos que los colegios privados pueden fijar libremente cuáles son los precios que cobran por sus servicios, pero de todas maneras sí es relevante que los padres de familia conozcan, de repente saquen una línea de cuánto se ha ido incrementando anualmente para que puedan proyectarse para el siguiente año. Así es, Mariela, justamente esas son las recomendaciones que nosotros estamos indicando respecto a los cobros, pero también es un tema muy importante que debe tener en cuenta en los colegios particulares, que es a la fecha justamente quizás no le estamos dando mucha relevancia, que son los temas de sana convivencia, ¿no? Es decir, ahora con este decreto de urgencia, como le indica Mariela, también es importante tener en cuenta que los colegios particulares y el usuario, el consumidor, tienen la obligación de exigir a que se le entregue un boletín informativo sobre las normas de sana convivencia. Porque esto de cierta manera va a permitir que esos casos de maltrato, esos casos de bullying que en muchos de los colegios particulares se pueda presentar, estas situaciones, este boletín va a permitir de que esto pueda cesar de cierta manera. Entonces es por eso que también la importancia de que los colegios deben contar con un profesional en psicología, deben contar básicamente con un libro de incidencias y deben contar también con acciones que puedan adoptar justamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, padre de familia, es importante tener en cuenta este punto y esta recomendación de que tú exijas justamente esa información, normas de sana convivencia para evitar casos de bullying para sus menores hijos. Así es, Joseph, y solamente para precisar respecto al último punto que señalas, que en verdad es un tema muy importante, qué bueno que lo hayas traído a colación ahora en el programa. Las normas de sana convivencia involucran, como bien señala Joseph, el cumplimiento de una serie de requisitos que legalmente se ha establecido para que los colegios puedan implementarlo en sus establecimientos, pero es muy importante las medidas que se tomen por parte del colegio cuando se identifique una situación de violencia escolar, ya sea, por ejemplo, entre los mismos alumnos, ya sea entre el profesor o del profesor hacia el alumno. Recordemos que hay casos muy terribles, muy lamentables, en los cuales inclusive el personal administrativo de los colegios ejerce violencia también sobre los niños. Entonces, todo esto, padres de familia, para que ustedes lo tengan en cuenta, forma parte de unos protocolos que el Ministerio de Educación ha emitido en el año 2018 y que deben estar implementados ya en los centros educativos a manera de procedimientos que deben seguirse cuando se identifica un caso de violencia escolar. Entonces, muy importante tener en cuenta este punto, porque si es que nosotros conocemos la información, conocemos a través de la información cuáles son las obligaciones del colegio, vamos a poder exigirlas y en caso se presente, pues, lamentablemente un hecho de esta naturaleza, vamos a saber también exigir qué medidas deben tomar los colegios ante esta situación. Así es, Mariela, por eso es que reiteramos justamente el correo electrónico que tenemos a disposición a través del Indecopi, que es colegios2020@indecopi.gov.p, o en su defecto también pueden comunicarse vía telefónica si quisieran una asistencia de forma inmediata para absorber alguna consulta, comunicándonos si te encuentras en Lima al 224-7777 o desde provincia a nuestra línea gratuita al 0800-440-40 para que los especialistas del Servicio de Atención al Ciudadano puedan resolver y ayudarte en las consultas que tengas. Así es, Mariela, es un tema muy importante, como usted lo acaba de indicar. Vamos ahora con las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales, y así en el interín del programa vamos a ir conversando y dando algunas recomendaciones adicionales. Vamos con la siguiente pregunta. Y ahora tenemos, Mariela, también como parte de nuestro equipo de Radio Indecopi, a nuestro amigo Jorge Azcue, quien nos va a ayudar con las mismas. Adelante, Jorge. Gracias por el pase. Hoy les voy a estar acompañando en Indecopi 2.0 con las siguientes consultas. Nos escribe Jenny Elizabeth. Ella nos dice:
En el colegio de mi hijo nos están obligando a pagar 200 soles por concepto de útiles escolares, que incluye hojabón, plumones de pizarra y materiales de aseo, menos los útiles personales, como cuadernos, lapiceros y libros. Y es obligatorio para todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Además, se paga junto con la matrícula. ¿Qué puedo hacer? Gracias por su respuesta. Correcto, muy bien, gracias por la pregunta, Jenny, que nos haces llegar. Entendemos que tu malestar es por el cobro de los 200 soles por concepto de útiles escolares. Nos haces un listado específico de qué útiles te estarían solicitando y que es obligatorio para todos, tanto para nivel inicial, primaria y secundaria, y se paga junto en la matrícula. Sí, efectivamente, en realidad, como bien lo precisó Mariela a un inicio del programa, y es una de las recomendaciones a tener en cuenta, los cobros que pueden realizar los colegios básicamente son la cuota de ingreso, el pago de matrícula y el pago de las pensiones. Los demás cobros podrían devenir en cobros irregulares o indebidos, más aún si no había una información previa o clara de la misma. Entonces, con respecto al monto del cobro de 200 soles por útiles escolares, no podría ajustarse eso a un cobro permitido, puesto que los útiles escolares quedan en el libre albedrío del consumidor de poder adquirirlos donde consideren pertinente, bajo la información que le da el colegio, depende del grado, depende del curso, la materia en la que va a afrontar su niño. Entonces, digamos que este cobro no podría ser aceptado de cierta manera, puesto que usted tiene la obligación o el derecho, más que todo, de poder reclamar si es que existiese una coacción al mismo. No podría coaccionarse tampoco, Mariela, a que si no pagas este monto, tú puedas estar sujeto a un reclamo. De ninguna manera puede darse esa situación. Entonces, en este caso, Jenny, si tú consideras básicamente que ellos, la institución educativa te estaría presionando con este cobro y más aún restringiendo quizás el servicio educativo, la prestación del mismo a tu menor, tienes todo el derecho a reclamar. Pon a disposición de tu persona el libro de reclamaciones de forma inmediata y darle de esta manera la oportunidad al proveedor a que conozca cuál es tu malestar y pueda ayudarte con la solución de tu problema. En su defecto, visítanos también a cualquiera de las oficinas del Indecopi, sea en la sede central en Lima o en provincias. Llámanos a los números que hemos dado en pantalla o también escríbenos al correo sacreclamo@indecopi.gov.pe. Así es, Joseph. Y solamente para hacer una pequeña acotación a la consulta de nuestra amiga Jenny. Jenny, gracias nuevamente por la consulta. Y es que lo que señala Jenny acá, algo muy importante, es el tema de la obligatoriedad que establece el colegio, ¿no? Que ya de por sí es algo pues que está afectando los intereses económicos de los padres de familia a poder elegir el lugar que más les convenga para comprar los útiles de sus hijos, siempre que se adecúen a la lista que establece el colegio, obviamente, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta que sí nos llegan avisos, informaciones sobre colegios que, por ejemplo, incluyen los útiles educativos dentro del monto de la pensión, lo cual no estaría mal siempre que lo informe y obviamente se cobre un solo pago, exacto, ¿no? Por el es. tema del servicio educativo. Eso, Mariela, es muy importante rescatar el término información. Que el colegio te dé la información que tú necesitas para tener una adecuada relación de consumo. Y si tu padre de familia tienes alguna duda sobre particular, pregunta. Hazlo directamente con el colegio o en su defecto, como lo vengo diciendo durante el interior del programa, puedes llamarnos y nosotros, los especialistas del Servicio de Atención al Ciudadano, pueden absolverte con algunas dudas que usted tenga. Bien, así es, Joseph. Nos vamos con más preguntas, Mariela, que nos llegan a través de las redes sociales también, y agradecemos a todas aquellas personas que nos vienen siguiendo y escribiendo, y vamos en todo caso con la siguiente pregunta que nos hacen llegar. Teníamos la consulta de nuestra oyente, de nuestra seguidora Juana Celia Araujo Chávez. Ella nos señala que hay un problema, al parecer, al momento de querer retirar a su hijo del colegio en el que se encuentra. Le están cobrando un monto, dice, de 80 soles, ¿no? Y le están haciendo esperar una determinada cantidad de tiempo.
Juana, muchas gracias por tu consulta, y sobre lo que nos preguntas, hay que tener en cuenta algo importante, y es el tema relacionado a los cobros que hacen los colegios relacionados a certificados o a documentos que sirven para el traslado de los niños. Como bien mencionaba Joseph, la información es un punto muy importante al momento de contratar un servicio educativo para nuestros hijos. Esto que involucra que los colegios, en efecto, al ser colegios privados, pueden establecer los montos para los certificados que en este caso requieren los alumnos para poder realizar el traslado, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo importante, Juana? Que el colegio te haya informado. El plazo, como tú señalas, entiendo que te parece excesivo porque son 20 días hábiles, aproximadamente un mes el que tienes que esperar. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Exigir la información al colegio. Al momento de contratar el servicio al inicio del año educativo, todo este tipo de situaciones relacionadas a, de repente, el cobro de los certificados, que serían pues los únicos que se podrían realizar, además de los cobros permitidos de los que hemos hablado, pues tendrían que ser informados a los padres de familia, y también el tiempo en el cual van a estar sujetos a la entrega de estos documentos. ¿Por qué? Porque obviamente un padre de familia que quiere hacer el traslado de su hijo hacia otro centro educativo, el centro educativo al cual va a ir le va a exigir una serie de documentación que ellos van a tener que acreditar. Entonces, todo esto forma parte del derecho a la información que tienen los consumidores y cuya obligación debe ser cumplida por los colegios. Entonces, Juan, en este caso, yo te recomendaría verificar si de repente en el reglamento interno del colegio, al momento de contratar el servicio, está establecido esta situación para que tú puedas, exigir que se dé este tipo de certificados o que se emitan los documentos en el plazo correspondiente. Caso contrario, sí podrías realizar un reclamo ante el Indecopi, porque obviamente hay una falta de información por parte del colegio. Correcto, Mariela, y justamente has tocado un tema muy importante cuando indicas el reglamento interno. Esta es justamente una de las obligaciones que los colegios y que el usuario puede exigir, que también se le entregue esa información. Por supuesto. Conocer cuál es, al momento de que yo, padre de familia, quiero acceder al servicio educativo, matriculo a mi menor hijo, yo puedo solicitar el reglamento interno para conocer justamente cuál es la estructura y entre otras circunstancias que pueda tener este colegio. Eso también es muy importante, y los cuales los colegios no pueden privar de dicha información. Así es. Nos vamos también a través de las redes sociales. Tenemos una consulta que nos hace llegar Joana Mamani. Agradecemos desde ya por el tiempo que nos escribe. Nos dice: señores de Indecopi, una consulta. ¿En las guarderías se debe pagar la pensión antes del servicio? Esa también es una pregunta muy importante, y ahí va la recomendación. Los colegios privados no pueden exigir justamente el pago de la pensión sin haber culminado el mes de prestación de servicio. Es decir, estamos hablando de prestación de servicio culminado, pago realizado. No podría ser de ninguna manera exigir antes de la culminación del servicio. En este caso, Joana, si es que está pasando por esta situación y el colegio viene mostrando este tipo de situaciones irregulares, puedes contactarte con nosotros para nosotros poder ayudarte, ya sea los teléfonos que hemos indicado, y que reitero que es el 224-7777 desde Lima, o de provincias al 0800-440-40, o en su defecto también escríbanos al correo que hemos lanzado por esta campaña, que es colegios2020@indecopi.gov.pe, y nosotros gustosos de poder ayudarte y estar a tu servicio. Así es, Joseph. Y antes de pasar a la siguiente consulta, tenemos también una pregunta que nos hacen llegar a través de las redes. En este caso nos escribe Jenny Elizabeth. Ella nos dice: en el colegio de mi hijo me están cobrando 200 soles por concepto de útiles escolares, no incluyen cuadernos. ¿Es dable esta exigencia? Es una preocupación, obviamente, totalmente justificable por parte de los padres de familia, porque nuevamente hablamos, Joseph, de la obligatoriedad que imponen los colegios de cobrar por útiles, cuando sabemos que como padres de familia tenemos el derecho a comprar los útiles en los establecimientos en los que nosotros decidamos, dependiendo del precio que nos ofrezcan. Y aquí hay un dato también muy importante: los colegios, lamentablemente esta práctica todavía se mantiene en el mercado por parte de algunos establecimientos educativos. Los colegios están dirigiendo hacia dónde ir a comprar los útiles a los padres de familia. No es correcto, por supuesto. Lo cual no es correcto. Y lo propio también con los uniformes. Lo mismo. Con los uniformes. Entonces no pueden direccionar a un lugar
en específico para la adquisición de los uniformes, de los útiles, porque eso queda a libre albedrío del consumidor dónde realizarlo, ¿no? Entonces no podrían ellos estar sujetos a esta condición de ninguna Jenny. manera. Entonces, de hecho, la situación que nos comentas es totalmente reclamable, es materia de, digamos, te da la posibilidad a ti de accionar contra el colegio, como mencionaba Joseph en las consultas anteriores, ya sea utilizando el libro de reclamaciones o acercándote a nuestras instalaciones, o lo que te parezca más fácil, de repente escribiendo un correo un correo electrónico al correo colegios2020@indecopy.gov.p con la debida documentación que sustente este cobro para poder hacer el análisis del caso. Así es, y efectivamente reiteramos que el tema del presente programa son colegios particulares, cobros adicionales o no permitidos, entre otros temas. En este sentido, agradecemos a Matías Oscar por habernos escrito, de igual manera a Carlos San, las cuales las consultas se absolverán de forma interna a través de nuestro equipo de radio Indecopy. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Así es. Gracias, Eric Santiago, por escribirnos tu pregunta y nos dice muy sucintamente: en el colegio de mis hijos direccionan para comprar los uniformes. ¿Puedo reclamar? Es justamente, Mariela, lo que traíamos a acotación con la pregunta que nos hizo nuestra estimada Juana. Definitivamente los colegios no pueden direccionar la compra ni de los uniformes, como nos dice Eric, ni tampoco de los útiles escolares. La pregunta precisa es: ¿puedo reclamar? Efectivamente, puede reclamar, Eric. Puedes hacerlo de forma inmediata a través del uso del libro de reclamaciones, que es una herramienta que tú tienes a disposición y que no te podrían negar por ninguna circunstancia el proveedor o el colegio, o en su defecto puedes acercarte a las oficinas de Indecopy para que los especialistas puedan orientarte y ayudar en la toma de tu reclamo, porque consideremos que esta situación no está permitida de ninguna manera con sustento legal para que ellos puedan direccionarte la compra de uniformes en un lugar específico. Así que, Eric, cualquier consulta, nosotros estamos llanos a poder absolverte sobre el particular también. Así es, Joseph, y tenemos más consultas. De hecho, el tema, como bien sabemos, siempre genera sí, por supuesto, que lamentablemente conllevan algunas irregularidades que todavía los colegios siguen realizando, ¿no? Y en este caso vamos a tener la consulta de María Eugenia Almonte, ¿no? Ella nos dice, en este caso, ¿por qué pagamos matrícula? Dice, un mes en pensión total y los meses de julio y diciembre en total, si no hacen más que solo 9 días de clases. Esta es una consulta también bastante reiterada, Joseph, seguramente a través del Servicio de Atención al Ciudadano, siempre los padres de familia nos comentan este tema, y aquí lo que podemos decirles es que lo que mencionábamos al inicio, los colegios particulares tienen la libertad de poder establecer el monto de los cobros que realizan por el servicio educativo, pero ¿qué debemos hacer en el caso en el cual el servicio solamente se presta por un mes, por el mes completo, o se presta solamente por días del mes? Nuevamente pedir la información. Esto debería estar establecido en el reglamento interno del colegio o en la información que nos brinda el colegio al inicio del año escolar, y en la cual se establece, por ejemplo, si es que el colegio va a hacer el cobro solamente de 15 días, que son los días efectivos de clases, o si es que de repente se va a hacer un cobro del mes completo, aun cuando el colegio solamente dicte determinado número de días. Entonces, nuevamente, los padres de familia a verificar la información. Correcto, así es. Agradecemos a todos los seguidores que nos han venido viendo durante los programas en vivo, y a todos los que nos han hecho las consultas. Agradecemos tan pronto a Alicia Champi, a Nani Capuza, las cuales sus consultas serán absueltas también por interno a través del equipo de radio Indecopy. Esto, bueno, lamentablemente, Mariela, siempre queda corto el tiempo por un programa tan importante con un tema de suma relevancia. Bueno, ya tenemos que concluir. Igual escríbanos, cualquier consulta será absuelta por interno. Con ustedes fue su amigo Joseph Ojeda, y nos despedimos de esta edición de Radio Indecopy 2.0. Así es, y escríbanos también a las redes de Indecopy sobre qué temas son de su interés para poder abordarlos también en los siguientes programas. Joseph, yo sé que los servicios educativos va a ser un tema sobre el cual vamos a poder tratar nuevamente este mes, así que gracias por su audiencia y nos vemos en una siguiente emisión del programa. Que tengan un buen día, hasta la próxima.
Tus comentarios son importantes. Esto fue Indecopi 2.0. Síguenos por www.indecopi.gov.pe/radio. Transmitiendo en línea. Radio Indecopi.